Venezuela. Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Pues sí, 6:16. Vamos con más titulares de la muerte del Papa Francisco. Mundo R nos recuerda que Nicolás Maduro informó que enviará una delegación oficial al funeral del Papa Francisco. Tenemos un sonido que vamos a escuchar a continuación. Vamos a enviar una delegación oficial del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a los actos funerales del Papa Francisco. Va a ser encabezada por el canciller de la República, Iván Gil, un gran hombre cristiano, y por la almirante en jefa, alcaldesa de Caracas, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Y Mundo Ver nos dice que en el Zulia la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá recibe feligreses, quienes expresan su tristeza por la muerte del Papa Francisco. Madeleine Palmar con el reporte. La conmoción por la muerte del máximo líder de la Iglesia Católica no cesa, y en los templos del estado Zulia se palpa en cada feligrés. En la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá se congregan a toda hora y en medio del dolor dan gracias por el legado dejado de quien rompió muchos paradigmas, abriendo la iglesia a nuevas ideas. Antonio Sarcos y Teresa Parra, feligreses zulianos, 11:30 de la mañana. Es cuesta arriba describir el dolor que siente el mundo por la pérdida de un hombre, de un varón que entregó su vida, entregó su sabiduría, incluso su salud. Muy lamentable para nosotros, porque la palabra, el Padre, la representación de Dios, nosotros aquí en la tierra, ¿ves? Las banderas a media asta y las campanadas de la basílica son símbolos de duelo que envuelven a la ciudad. Para el párroco Néguar Andrades, los católicos creyentes reconocen el liderazgo dejado por el Papa Francisco. Néguar Andrades, párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, 12 del mediodía. Jesucristo ha resucitado y que el Santo Padre, el Papa, pues ha dejado un legado y ya goza de esa presencia seguro del Señor allá, esa Pascua eterna, y el Señor le dará la corona de los bienaventurados, de los buenos pastores. La huella dejada por el primer Papa latinoamericano es profunda. La mayoría de las actividades del jubileo continuarán su programación, y es que para los católicos, el legado del líder espiritual será la guía para su ejecución. Y seguimos con más titulares en materia del Papa. El Mundo UR dice que la Iglesia Católica del Estado Lara realizará una serie de actividades en honor al Papa Francisco. Ramón Vélez con los detalles. Se trata de diversos eventos eclesiásticos que se realizarán en cada una de las iglesias que dependen directamente de la arquidiócesis en la ciudad de Barquisimeto. Monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de Barquisimeto, 10 de la mañana. En comunión de oración y fe, invito a toda la comunidad cristiana a participar en las celebraciones y actos en honor al Papa Francisco. En todas las parroquias de la arquidiócesis, realizar el rezo del Santo Rosario por el descanso eterno del Romano Pontífice. En este pronunciamiento, Monseñor Polito Rodríguez informó que desde la Iglesia Católica esperarán la fecha de canonización de los dos santos venezolanos, José Gregorio Hernández y la beata Carmen Rendiles, detallando que esto ahora dependerá de la agenda de quien asuma las riendas del Vaticano tras la muerte del Papa Francisco. 6:19, seguimos con materia política. El Nacional comenta que Diosdado Cabello arremetió contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debido a la detención de más de 200 venezolanos en el centro de confinamiento del terrorismo, acciones que consideró como parte de una estrategia imperialista para atacar la moral del pueblo venezolano. El líder oficialista destacó que estas detenciones son una grave violación de los derechos humanos. Confirmado nos tiene que el dirigente del Partido Centrados, Juan Barreto, condenó que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, haya puesto a Nicolás Maduro un canje de presos. Comillas, todo el mundo en cualquier país tiene derechos humanos universales que de ningún modo pueden ser transgredidos bajo ningún motivo o pretexto por autoridad alguna, expresó Barreto
en una nota de prensa. También Contrapunto nos dice que el dirigente político Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional de Acción Democrática y diputado a la Asamblea Nacional, acompañado de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional, pidió al Ejecutivo Nacional la liberación de todos los detenidos por razones políticas. Además, le solicitó a Tarek William Saab, en nombre de Acción Democrática, Partido Histórico de Venezuela y respetuoso de los derechos humanos, vaya de inmediato a denunciar ante la Corte Penal Internacional al presidente Bukele, quien tiene secuestrado a casi 300 venezolanos en las cárceles de El Salvador por petición de Trump. Asimismo, aseguró que esos venezolanos hoy privados de libertad en El Salvador no cometieron ningún delito y solo son objeto de cambio entre Trump y Bukele por una mesada de dólares para resolver los problemas de los salvadoreños. Otro titular de Crónica 1, la propuesta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de canjear a 252 venezolanos privados de libertad en una cárcel de máxima seguridad de ese país por la misma cantidad de detenidos por razones políticas en Venezuela, es tildada de ilegal por el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado. A su criterio, no se requiere de un chantaje o presiones externas para tramitar liberaciones en Venezuela o del retorno de los migrantes detenidos en El Salvador. Contrapunto nos dice que los candidatos de la oposición venezolana emitieron un comunicado titulado Nuestro Compromiso, en el que reafirman su inquebrantable compromiso con el cambio y futuro de Venezuela y subrayaron que aquí nadie se rinde. En el texto, los candidatos reconocen que el país enfrenta una crisis multifactorial. Sin embargo, expresan su convicción de trabajar por Venezuela y el futuro de los venezolanos. Los candidatos reconocen la complejidad del ejercicio político en Venezuela, pero reafirman su deseo de construir una resistencia ciudadana sólida y cohesionada. Este es un nuevo desafío, un nuevo reto, afirmaron en el comunicado. Contrapunto también nos comenta que el 25 de mayo en Aragua ganamos y cobramos, dijo el candidato a la gobernación de esta entidad central, Luis Eduardo Martínez, en un encuentro con la prensa aragüeña, acompañado por dirigentes y militantes de las 20 organizaciones políticas que respaldan su aspiración, así como por actores independientes de la vida regional. El abanderado de la unidad aragüeña recalcó que la propuesta que encabeza representa el cambio de paz. Basta de desidia, basta de fracasos. El 25 de mayo el continuismo regional quedará atrás. Los candidatos y candidatas de Maduro serán echados a un lado, planteó el dirigente político. El también diputado de la Asamblea Nacional por este estado aseveró que aragüeños y aragüeñas merecen vivir mejor. Candidatos y candidatas corresponsables de que nuestros hijos y nietos hoy estén fuera del país y los veamos crecer por una pantalla no merecen respaldo alguno. También, tal cual nos comenta, que familiares del exdiputado Américo de Gracia reclamaron su pronta y justa libertad tras 267 días en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, conocido como el Helicoide. La hija del exdiputado María de Gracia se pronunció recientemente a través de un video donde manifestó su preocupación. El Nacional, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa exigió la liberación de Eduardo Labrador, legislador regional oficialista del estado Zulia, quien lleva más de 6 meses detenido sin que se determine o se le permita recibir visitas familiares ni la representación de abogados privados. En un video publicado en X, Guanipa manifestó que la familia del labrador vive entre la angustia y el silencio y desconocen el estado de salud del diputado. Agencia F nos dice que Mariana González, hija del opositor Edmundo González Urrutia, aseguró que sigue sin conocer el paradero de su esposo, Rafael Tudares, quien fue detenido en Caracas hace 105 días. Es inocente, no ha cometido delito alguno, manifestó González. Además, indicó que su esposo no ha tenido derecho a un abogado de su confianza. El Nacional nos dice que Vladimir Padrino López denunció que se pretende convertir el Esequibo en un botín de guerra, como parte de lo que calificó como una conspiración para entregar este territorio en disputa con Guyana y así propiciar un cambio político en el país. Durante un acto transmitido por televisión, Padrino sostuvo que esta supuesta conspiración es propiciada por el imperialismo norteamericano en alusión a Estados Unidos con el objetivo de entregar la patria a cambio de un nuevo gobierno. F nos comenta que migrantes venezolanos aumentaron sus protestas en la frontera sur de México con un plantón por la negativa, según denuncian, del gobierno venezolano de gestionar vuelos de repatriación. Y aunque la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó que ya se reactivaron.
Los venezolanos, que representan una cuarta parte de la migración irregular en México, han intensificado sus reclamos fuera de la estación Siglo XXI, el Instituto Nacional de Migración en Tapachula, la mayor ciudad del límite con Centroamérica, donde exclaman queremos volver. Thaís Aguilar, manifestante, comentó que a partir de esta semana se concentrarán día y noche fuera del Siglo XXI, uno de los mayores centros migratorios de México, hasta que tengan respuestas sobre los vuelos humanitarios. Le pido a la presidenta Claudia Sheinbaum que nos ayude y que por favor habilite más vuelos humanitarios y ella hable con Nicolás Maduro para que se tengan más vuelos humanitarios para Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Ciudad de México, expresó. Vamos con la materia económica. Tenemos aquí a Banca y Negocios. Dice que durante el mes de marzo el precio del petróleo venezolano tuvo un descenso del 6% con respecto al mes de febrero y cotizó a $61,10 el barril, según reporte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. El descenso en el precio del barril de crudo nacional llega hasta un 8% si se compara con el primer mes del año. El informe indica que el precio del crudo venezolano siguió la tendencia de las mezclas marcadoras globalmente, las cuales también registraron un retroceso. El reporte de la OPEP apunta que los precios spot de petróleo crudo cayeron por el segundo mes consecutivo, impulsados por la caída de los mercados de futuros del petróleo y una mayor relajación de las primas de riesgo de suministro de petróleo. La organización internacional también apunta que los precios se vieron presionados por los menores márgenes de refinación en los principales mercados, así como por una menor demanda de las refinerías a nivel mundial durante la temporada de mantenimiento, el aumento de los inventarios de crudo en Estados Unidos y las señales de un mercado de crudo bien abastecido en la cuenca atlántica. El Nacional nos comenta que Sudamérica es la subregión con mayor inflación afectada sobre todo por Argentina y Venezuela, mientras que Centroamérica mantiene un crecimiento más estable, cercano al 4%, con inflación contenida y déficits externos manejables, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional prevé fuerte desaceleración de la inflación desde una media de 16,6% en 2024 a 7,2% en 2025 y 4,8% en 2026, en parte gracias a los ajustes en Argentina y Venezuela. Esta tendencia refleja una estabilización de precios en las economías más grandes de la región. El Caribe registrará altas tasas de crecimiento debido a la recuperación del turismo, aunque sus economías siguen siendo vulnerables a shocks externos. América Latina sigue lidiando con problemas estructurales como alta desigualdad, rigidez fiscal, baja productividad y dependencia de materias primas, además la coyuntura actual y el creciente proteccionismo comercial en todo el mundo agravan estos desafíos. Vamos con más información, más titulares. Ahora en materia de turismo, la prensa de Lara nos dice que según el presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira, la temporada de Semana Santa 2005 fue positiva, sobre todo en algunas zonas del país. Vieira afirmó que hay que consolidar aún toda la data de los afiliados a la Federación sobre la ocupación hotelera, por lo que el registro que se lleva... muy bien. El registro que se lleva desde la Federación señala que 225 hoteles a nivel nacional están afiliados al gremio. El representante de la Federación Nacional de Hoteles destacó que han realizado encuestas rápidas en los distintos hoteles que integran FENAHOEM, que es justamente la Federación Nacional de Hoteles, en donde el 70% de los entrevistados dijo que esta Semana Santa estuvo igual o mejor que la misma temporada del año pasado. Vamos a las 6:29 minutos. Tenemos ya nuestro primer contacto telefónico y por supuesto en materia informativa, tiene que ver con el Papa Francisco. Y vamos a conversar a esta hora con el padre Honegger Molina, sacerdote, periodista, vicario de medios de la Arquidiócesis de Caracas, para que nos comente un poco de estos actos velatorios que vienen a continuación perdón, ya tenemos al Papa, pero al finalizar o los dos al mismo tiempo. Muy bien, gracias, Valentina, muy bien. Y también vamos a tener al cardenal Baltasar Porras, que bueno, está en España, esperando para ir a Roma, y vamos a conversar con ambos. Así que, bueno, bienvenidos. Muy buenos días aquí en Caracas, Venezuela, cardenal, y por supuesto usted, padre, también buenos días aquí. Bueno, muy buenos días pues a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí en Barajas, llegamos hace unas horas procedentes de Maiquetía y seguimos dentro de un rato rumbo a Roma para estar y compartir las exequias del Papa Francisco y poder agradecer
en nombre de todo el pueblo venezolano, lo que significó pues este Papa latinoamericano tan nuestro, tan sencillo, tan entregado, tan preocupado por la realidad de nuestro país y porque en su última etapa, aún estando pues en cama en el Gemelli, pues nos dio ese gran regalo de los dos primeros santos que serán canonizados próximamente, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles. Sí, señor, justo le iba a preguntar de eso, cardenal, la feligresía venezolana está muy agradecida y muy contenta y lo comentan y uno lo ve no solamente en testimonios, en televisión, lo ves también en redes sociales, muy agradecidas con el Papa justamente por esta canonización de José Gregorio Hernández y también de la Madre Carmen Rendiles. Yo creo que eso es... Bueno, que eso está en el corazón de los venezolanos, cardenal. Sí, ciertamente, yo creo que lo puedo decir pues con conocimiento de causa por mi cercanía con el Papa Francisco, que siempre tuvo muy presente toda la realidad nuestra venezolana, un compartir con lo que el episcopado venezolano, pues en estos años, la postura que ha tenido que tomar ante la situación en general, que no tiene otra razón de ser, sino servir a nuestro pueblo y servir sobre todo a los más necesitados, a los más pobres, a los excluidos siempre de nuestra sociedad. Es que yo leía por allí, cardenal, que precisamente el Papa Francisco, y creo que se lo leía a un cardenal del sur, no sé si era argentino, pero que él había dejado la vara muy alta. Y eso se me quedó grabado, porque yo pienso lo mismo, cardenal. El Papa tuvo participación y generó opinión pública y además generó importantes conocimientos para la gente de materias muy diversas. Y eso, oye, eso no está fácil para el Papa que viene, cardenal. No sé qué piensa usted de eso. No, indudablemente, yo creo que este Papa primero con una gran valentía y sobre todo con una gran clarividencia. No debemos olvidar que él pues como hijo de San Ignacio, como buen jesuita, ese discernimiento de estar muy en contacto, tocando la realidad de los pueblos, tocando la realidad de las personas, sin ninguna distinción, y esa facilidad, diríamos, de poder decirle de la mejor manera a la dirigencia mundial una serie de cosas que indudablemente causan escozor. Hasta estos últimos días, fíjate cómo casi una de sus últimas declaraciones fue pidiendo a las líneas aéreas internacionales que no suban los precios precisamente en la época en que la gente más sencilla puede viajar de descanso, a peregrinar o a visitar a su familia, en fin, la razón que sean, porque eso que supone pues es negarle un derecho a los que menos tienen. O sea que siempre ese poner en el centro a los excluidos fue una de sus preocupaciones, y no solamente con su palabra, sino con el ejemplo y con la vida sencilla, sin ningún tipo de privilegio que llevó tanto como sacerdote, luego como arzobispo y últimamente pues como papa. Mire, me quedó un minutito, me dijo que estaba en Barajas y que ya iba para Roma, cardenal. Cuéntenos eso en 30 segundos, no sé qué le toca. Ajá. Bueno, pues vamos pues en representación probablemente de toda nuestra iglesia venezolana, y creo que nuestra presencia es sobre todo corazón agradecido por ese regalo que nos dio el Señor de el primer Papa latinoamericano, y que no tenemos nada que sentir en negativo, sino todo lo contrario, que ha puesto y puso muy en alto lo que es la fe católica en nuestro continente. Excelente, cardenal. Bueno, la bendición y muchísimas gracias por este contacto a esta hora tempranito en Caracas, Venezuela. Un abrazo, cardenal. Bueno, pues sí, que nos bendiga pues el Señor, y que en estos días sea de oración ante las exequias del Papa, y después también para que el Señor Espíritu Santo nos conceda un excelente sucesor del Papa Francisco. Amén. Pues 6:35 minutos, conversamos con el cardenal Baltasar Porras y nos vamos a la pausa.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Y continuamos 6:37 con más titulares. Mundo UR nos comenta que Falcón se posicionó como el estado más visitado de Venezuela durante la Semana Santa 2025. Playita, arenita, playita. Douglas Durán con el reporte. El gobernador del estado Falcón, Víctor Clark, informó que el Parque Nacional Morrocoy y la península de Paraguaná fueron las zonas más concurridas de toda la región. Víctor Clark, gobernador del estado Falcón. Hemos tenido un exitoso balance que nos permite a nosotros ser acreedor del estado más visitado de Venezuela, 1.600.949 visitantes. Señaló que la ocupación hotelera alcanzó más del 90%. Ver la alta afluencia que ocupó la costa oriental casi en 100%, 98%, ver a Paraguaná en un 96%, ver a la región del centro, todo y cada uno de los ejes del estado Falcón con una alta ocupación hotelera. El mandatario regional destacó que la mayoría de los visitantes son procedentes de los estados Zulia, Carabobo y el Distrito Capital. Y vamos con Banca y Negocios. El Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía informó que durante el operativo Semana Santa Segura 2025, el aeropuerto registró más de 1.300 vuelos entre nacionales e internacionales. Del mismo modo, puntualizó en sus redes sociales que hubo una afluencia superior a los 100.000 pasajeros. En total se contabilizaron 1.451 operaciones aéreas, lo que representa un incremento del 106% en comparación con la movilización de 2024, enfatizó. La institución aseguró que el sector aéreo venezolano continúa garantizando conectividad y desarrollo para Venezuela. Banca y Negocios también nos comenta que el presidente de la Cámara de Turismo del Estado de La Guaira, Catu Vargas, Rogelio Díaz, informó que la ocupación hotelera en la entidad durante el asueto de Semana Santa fue más o menos del 95%. En ese sentido, recordó que en el litoral central contó con 64 playas aptas para el disfrute de los propios y visitantes, por lo que fue uno de los lugares predilectos para los caraqueños y mirandinos. Sostuvo que las actividades religiosas y recreativas en la entidad atrajeron a visitantes. Las misas estuvieron llenas. Hubo una actividad bien manejada, con mucha seguridad. En materia de salud, el diario nos comenta que el gobierno de Colombia declaró recientemente una emergencia sanitaria por un brote de fiebre amarilla en el país, por la aparición de decenas de casos entre 2024 y 2025. Por su cercanía, la alerta podría generar preocupación entre los venezolanos, especialmente aquellos que residen en estados fronterizos.
Patricia Valenzuela, presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, explicó que este tipo de alertas no busca preocupar a la población, sino hacer un llamado de atención y a la acción para tomar medidas preventivas. Hay personas, y esto está entre comillas, que pueden tener síntomas que conforman el síndrome icterohemorrágico o el síndrome icterico-febril, es decir, piel y mucosas amarillas con sangrado o con fiebre, y que cuando acuden a consultas solamente piensan en hepatitis y a veces se limitan solo a ese diagnóstico diferencial, y lo que se quiere es que hay que pensar en la posibilidad de que sea fiebre amarilla dadas las circunstancias actuales, agregó la doctora Valenzuela. En febrero de este año, la OPS alertó que países como Venezuela y Panamá tienen una cobertura vacunal contra la fiebre amarilla inferior al 80%, por lo que corrían riesgos de brotes epidemiológicos de esta enfermedad. La recomendación del organismo es que esta cobertura sea mayor a 95%. Vamos con Crónica 1. Reimer Villamizar, paciente trasplantado y fundador de Amigos Trasplantados de Venezuela, explicó que la escasez de inmunosupresores se arrastra desde hace 8 meses, lo que obliga a los pacientes a recurrir a medidas extremas. Ahora los pacientes dosifican su tratamiento y también hemos recibido reportes de varias personas que han tenido que ingerir medicamentos vencidos y han presentado alteración de sus valores, detalló. Y aunque en marzo de 2025 el Sistema Público Nacional de Salud distribuyó fármacos gratuitos en Caracas, desde finales de 2024 los pacientes crónicos denuncian la falta de medicinas en esas farmacias. En materia educativa, vamos con Crónica 1, que nos dice que la deserción docente y escolar se agudiza en el estado Bolívar y en escuelas del sur. Los profesores deben atender hasta 3 grados simultáneos en aulas con menos de 25 estudiantes. El Colegio de Profesores del Estado Bolívar calcula un éxodo docente de 98%. No es nada más a los docentes, también es hacia el personal obrero y administrativo, solamente por no estar alineados a un partido, denunció Aida González, secretaria general del Colegio de Profesores del Estado Bolívar. Los docentes, y esto entre comillas, se han decepcionado tanto que buscan la manera de irse del país o de buscar otra forma de sobrevivir. La mayoría de los que quedan son docentes nuevos y algunos ni siquiera son graduados, que es lo más triste, continuó Aida González. Vamos con Mundo UR. En Bolívar, padres y representantes de una escuela piden reparaciones profundas en el techo de un colegio debido a la situación. 980 alumnos están recibiendo clases fuera del plantel Carlos Zuniaga, con el reporte. Desde octubre de 2024, los alumnos de la unidad educativa José María Zamora reciben clases 2 veces por semana en un salón de una iglesia y un espacio de bailoterapia. Desde entonces, en este colegio, ubicado en el sector Bellavista en San Félix, se están realizando trabajos de pintura, impermeabilización del techo y reparación de los baños a través del Plan Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Pero los vecinos de la zona dicen que se necesitan restauraciones profundas en el techo que, aseguran, presenta grietas. Daisy Marcano, Jesús Arcoiza y Arnaldo Montaño, vecinos del sector Bellavista, martes 11 de la mañana. Son niños que no están viendo clase como tal, como debe en sí ver la clase, y esto en verdad, esto perjudica el aprendizaje también de los niños. Ese techo tiene estructura en fatiga, demasiado oxidada, casi 60 años de vida útil. Hoy llega un plan de embellecimiento. ¿El plan de embellecimiento qué quiere decir? ¿Que ya van a cortar la cinta y nos van a entregar a la escuela con ese techo así? No, por favor, esto es inadmisible. Están pegando mantos sobre un techo corroído que con las manos eso se quita, y lo que está en riesgo son los niños de la institución. En la escuela se imparten clases desde preescolar hasta tercer año de educación media. Para el jueves 24 de abril se tiene prevista una visita de los bomberos del municipio Caroní, quienes fueron invitados por la comunidad para ejecutar una inspección de la estructura del techo. También se espera una reunión con autoridades a cargo de la obra. Vamos con las materias de lluvias en Venezuela que continúan. Mundo UR comenta, por ejemplo, en Mérida continúan los reportes de lluvia, aunque el paso vehicular está habilitado en las vías que conectan con otros estados. Jade Delgado con el reporte. De acuerdo con los organismos de prevención, algunos ríos y quebradas han aumentado su caudal, pero no se han desbordado. Mario Marquina, subdirector de Protección Civil en Mérida. O gran inestabilidad atmosférica en todo el territorio nacional, específicamente en el estado Mérida, en la zona del Páramo.
hubo bastante fuertes precipitaciones. De igual manera, anoche tuvimos alerta en la población de Sea por fuertes precipitaciones, sin afectaciones graves. A nivel de ejido hubo crecida del puente El Humo. Detalló que mantienen un monitoreo constante en zonas vulnerables a las lluvias. Hacemos recomendaciones a los transeúntes que en caso de que hayan fuertes precipitaciones, tenerse circular por algunas vías vulnerables a movimientos en masa. ¿Cuáles son esas vías vulnerables en el estado? Bueno, tenemos la troncal 001, conocida la Panamericana, la troncal 8, la local 04, la vía SEA, sector Mocotíe, la vía Jají, la vía Los Pueblos del Sur. Son más de 600 funcionarios de protección civil desplegados en los 23 municipios. Las autoridades instan a los ciudadanos a desalojar las zonas de alto riesgo, de presentarse situaciones de emergencia y llamar al 911 de inmediato. Y vamos con Mundo UR, que nos explica que Trujillo registra obstrucciones viales por las precipitaciones en municipios de vocación agrícola. Alexander González nos tiene el reporte. Las intensas lluvias registradas recientemente en el estado Trujillo han provocado afectaciones significativas en la vialidad. El gobernador Gerardo Márquez afirmó desde el sector Villarrosa del municipio Boconó que trabajan para restablecer el paso vehicular en las zonas afectadas. Esto es una vía importante que conduce hacia poblaciones de Tostós, Niquitao, Las Mesitas. Son zonas altamente productoras de verduras y hortalizas. El mandatario regional aseveró que en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Alcaldía de Boconó coordinan acciones para implementar soluciones definitivas a los problemas recurrentes de sedimentación que afectan la vialidad durante la temporada de lluvias. Vamos a hacer una solución estructural a este problema que se viene realizando con frecuencia. Todos los años se arrastran sedimentos de la montaña. Vamos a hacer una solución estructural. Otros municipios como Urdaneta presentan problemas viales. Un reciente deslizamiento de tierra dejó incomunicado a Boconó con el estado portuguesa. Agricultores afirman que la maquinaria ha sido insuficiente para atender las contingencias en periodos de tiempo más cortos. 6:47, seguimos con titulares. Mundo UR dice que en Barinas la vía rural que comunica Calderas y Altamira con el resto del país sigue obstruida por los daños generados por las lluvias de las últimas horas. Wilmer Martínez tiene el reporte. Luego de restituir el paso Barinas-Mérida, la obstrucción de la vialidad hacia Altamira y Calderas aún persiste. Mayra Jaramillo, alcaldesa del municipio Bolívar, 1:00 p.m. Puentes colapsados, uno en Vega del Molino, que tiene afectación 3 comunidades, y el otro en Prado de María, que me afecta 3 comunidades también, y 3 comunidades en el sector La Honda, que prácticamente perdieron toda su vialidad. La burgomaestre confirmó la pérdida de más de 1 kilómetro de vialidad. El cerro se partió en 2 y bueno, nos quedaron alrededor de 70, 80 familias del otro lado con problemas con el agua, con el acueducto. El Ejecutivo Nacional ya envió maquinaria pesada y otros insumos para abrir la vialidad, pues la mañana de este martes el paso hacia el sector La Quinta se derrumbó. Y vamos con materia de sucesos. Mundo UR nos comenta que detienen en el municipio Chacao, en Caracas, a uno de los criminales más buscados del Plan Nacional contra Bandas. Román Camacho con el reporte. El detenido fue identificado como Alexander Daniel Galarraga, conocido con el alias de Chiqui. Este individuo fue aprehendido la tarde del domingo 20 de abril en el sector de Chacaíto, en el límite entre los municipios Chacao y Libertador. Según información suministrada por la Policía Municipal de Chacao, el delincuente de 21 años de edad se desplazaba hacia la Plaza Almirante Luis Brión cuando fue observado por los funcionarios encargados de resguardar la zona, quienes ante una actitud sospechosa y evasiva del individuo le dieron la voz de alto. Una vez bajo custodia, los uniformados procedieron a verificar a Galarraga a través del Sistema Integrado de Información Policial, el cual resultó estar solicitado por múltiples delitos. Alias El Chiqui posee un alto prontuario policial, se encuentra involucrado en múltiples hechos ocurridos en la zona de Barlovento, en el estado Miranda, por los delitos de femicidio, homicidio calificado, robo agravado, asociación para delinquir, entre otros. Se pudo conocer que este sujeto pertenece a la banda criminal de alias El Jaber, la cual es perseguida por formar parte de un grupo estructurado de delincuencia organizada. La mañana del martes 22 de abril, El Chiqui fue trasladado bajo una fuerte custodia policial hasta tribunales, donde fue presentado. Y el Nacional nos comenta que funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas de la Delegación Municipal Guarenas en el estado Miranda detuvieron a un hombre de nacionalidad colombiana por abusar sexualmente de jóvenes que captaba por redes sociales. Tras una investigación, los oficiales descubrieron que el ciudadano identificado como Leonardo Restrepo García, de 23 años de edad,
se hacía pasar por un menor en las redes sociales para así acercarse a sus víctimas y ganarse su confianza, una modalidad a la que hoy en día se le conoce como grooming. La detención del sujeto se realizó específicamente en la urbanización 27 de febrero, parroquia Guarenas, Estado Miranda. Restrepo quedó a la orden de la Fiscalía 21 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial Penal del Estado Miranda. Y vamos con este último titular en materia nacional. En otros temas, El Estímulo comenta que Joe Jonas, ex integrante de la famosa banda Jonas Brothers, decidió celebrar el próximo lanzamiento de su nuevo tema y de su segundo álbum como solista con una visita a una de las panaderías favoritas, la venezolana Caracas Bakery en Miami, Florida. Además, esto fue viral en redes sociales. Además de convocar a sus seguidores por redes sociales, Joe preparó unos pasteles en forma de corazón, hizo café y firma autógrafos en esa panadería del venezolano Jesús Brazón, ubicada en el distrito de Miami Modem. Pensé, ¿por qué no hacer algo divertido en una de mis panaderías favoritas, Caracas Bakery? Quise apoyarlos y regalar algunos cafés y pasteles, incluso hice pasteles en forma de corazón. Queremos a esta hora, lo cual es muy lindo, dijo en un video publicado en sus redes sociales. Caracas Bakery es una panadería de corte venezolano fundada en 2020 por Jesús Brazón y sus padres, que actualmente cuenta con 3 sucursales en Miami, en Doral, en Coral Gables y en Mimo, el Miami Modern District. Ofrece cachitos de jamón, pero ¿por qué hablamos de esto a esta hora? Pastelitos de hojaldre, pan de queso al estilo venezolano, pan de jamón en Navidad, panes recién horneados y también bollería internacional. Así cerramos nuestros titulares nacionales, 6:51 minutos. Éxitos. Espacio para conectar. Éxito. Pilas GP vienen ahora con su nueva tecnología G-Tech, con grafito de alta pureza para mejor conductividad y además un nuevo sistema de prevención de fugas patentado que brinda máxima durabilidad. Dale tiempo extra a los momentos inolvidables con pilas GP. Reconócelas por el blister color verde. ¿Quieres tiempo extra? Pregunto. Entonces quieres GP. Síguelos en redes como @GP_Venezuela. Si estás buscando un camión para tu negocio y quieres estar seguro de lo que vas a comprar, lógico, visita los concesionarios Fotón o escríbeles por @FotónVZLA y solicita una prueba de sus camiones para que puedas sentir la fuerza de los camiones Fotón, la calidad de sus componentes y la comodidad de los camiones. Visita @FotónVZLA o cualquiera de sus concesionarios y prueba cada camión. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Cada día surgen nuevos retos, nuevas metas, nuevas razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca. Celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregarle a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más. El más tierno y delicioso maíz, el de Osole, ideal para un arroz, ensaladas o para tus pizzas. Prueba también sus guisantes, sus palmitos. Disfruta con la amplia variedad de productos que Osole te ofrece. Síguelos como Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Planeta de Naciones. Internacionales. 6:53 minutos. Justamente estos titulares internacionales abren con la muerte del Papa Francisco. Mundo UR comenta que desde el martes, cardenales del mundo comenzaron a llegar a Roma para participar en las congregaciones generales previas al cónclave. Bueno, nuestro cardenal Baltasar Porras estaba justamente en camino para allá. Esto para elegir al nuevo pontífice y tomar otras decisiones sobre la gestión de la Iglesia Católica por Venezuela, asistirá nuestro cardenal Baltasar Porras. Se trata de un proceso de discernimiento profundo que marcará el futuro de la Iglesia Católica. Fabiana Ortega con los detalles. La primera congregación general de cardenales se realizó este martes a las 9 de la mañana, hora de Roma, y se trató de una reunión a puerta cerrada para abordar las cuestiones más relevantes que atañen a la Iglesia Católica durante la sede vacante tras el fallecimiento del Papa Francisco
Francisco este lunes 21 de abril. La asamblea duró hora y media y asistieron cerca de 60 cardenales. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede, los presentes rezaron por el Papa Francisco y prestaron juramento, ya que deberán guardar secretos sobre las cuestiones tratadas. Acto seguido, el camarlengo cardenal Kevin Farrell leyó el testamento del Papa Francisco. En esta primera congregación general se determinó por votación que el funeral del Papa Francisco será este sábado 26 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de San Pedro. Asimismo, los cardenales reunidos determinaron que los restos mortales del pontífice serán trasladados este miércoles a las 9 de la mañana, hora local, a la Basílica de San Pedro para que los fieles que lo deseen puedan ofrecer su último homenaje al Santo Padre. El cuerpo del Papa Francisco permanecerá expuesto durante 3 días en un acto de despedida que se prevé sea multitudinario. Su santidad falleció este lunes a los 88 años tras sufrir un derrame cerebral que lo dejó en coma y provocó el fallo de su corazón. Vamos con más información. La agencia AFP dice que con la muerte del Papa Francisco llega la fase de la llamada sede vacante. Pocas cosas están tan cuidadosamente reguladas en la Iglesia Católica como el periodo entre 2 papas. Poco después del fallecimiento de un papa comienza el llamado Novendiale, 9 días de solemnes misas diarias por los difuntos en la Basílica de San Pedro. Nadie gobierna y todo está regulado. Es el tiempo de la sede vacante. Nadie ocupa el trono papal, pero el procedimiento para los próximos días ya está claramente definido. Así puede resumirse el periodo de transición en la Iglesia Católica, que comienza con la muerte de un papa y concluye con la elección de un nuevo jefe de la Iglesia. En esencia, este tiempo sigue 3 fases sucesivas: los días hasta el funeral del papa fallecido, luego una fase adicional de duelo y de preparación de los cardenales para el cónclave y, finalmente, el propio cónclave. AP nos comenta que el Papa Francisco estaba agradecido de poder saludar a multitudes de personas en la Plaza de San Pedro en Pascua, un día antes de morir, aunque inicialmente tenía algunas dudas debido a su mala salud, informó Vatican News el día martes. También EFE nos comenta que el Papa Francisco llamó por última vez a la única parroquia católica de Gaza la noche del sábado, antes de la vigilia pascual, para preguntar por las celebraciones de Pascua y por los niños, una costumbre que mantuvo durante su último ingreso hospitalario, siempre que su salud se lo permitió. EFE nos comenta que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, viajará el sábado a Roma para el funeral y posterior entierro del Papa Francisco, informó este martes su portavoz Stéphane Dujarric en su rueda de prensa diaria. De igual forma, este martes confirmó su asistencia el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario francés Emmanuel Macron, el líder ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, entre otros. Mundo UR, vamos con el presidente español Pedro Sánchez, que no asistirá al funeral del Papa Francisco. Desde Madrid, Luis Martínez tiene el reporte. Moncloa ha comunicado los representantes asignados del gobierno español que estarán en el funeral del Papa Francisco. La delegación gubernamental estará encabezada por la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, la ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Fuentes de Moncloa alegan que se trata de un funeral de Estado al que sí asistirá el rey Felipe VI. Por otra parte, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también estará presente en Roma durante los actos fúnebres del sumo pontífice. Mundo UR nos dice que este jueves partirá para Roma una comisión del gobierno de Argentina para los actos fúnebres del Papa Francisco. Entre tanto, un cura argentino comparte anécdotas y vivencias con el padre Jorge Bergoglio. Desde Buenos Aires, Carlos Iván Suárez tiene el reporte. Más de 30 años de íntima amistad tuvieron Eusebio Hernández y Jorge Mario Bergoglio, quien años después se convirtió en el Papa Francisco. Hoy el cura, quien es capellán de los venezolanos en Argentina, rememora algunas vivencias y resalta la cercanía que tuvo a pesar del título que ostentaba. Un hombre con una capacidad, digamos, de hacerte sentir que eras importante, que conocía tu historia, que estaba pendiente de lo que te hacía sufrir o de los problemas que tenías. Un hombre que no dudaba en hacerte un llamado, de preguntarte cómo estás, o si uno llamaba a la curia, enseguida contestarte en el mismo día. La verdad que un hombre de gestos muy delicados para con todos. En Argentina continúan las misas en memoria del sumo pontífice. Miles de feligreses se acercan a distintas iglesias, en especial a la Basílica de Flores, donde el Papa vio una luz en el confesionario y dijo que era el llamado de Dios para iniciar su camino sacerdotal. Vamos a tener la misa de 7 también junto con los chicos de catequesis, que van a escribir un mensajito rezando por el Papa. Así que, bueno, sí, la verdad que toda la feligresía muy conmovida y movilizada
Este jueves, en horas de la noche, una comitiva del Gobierno Nacional partirá hasta Roma para participar en los actos fúnebres de Bergoglio. La misma está encabezada por el presidente Javier Milei. Vamos con más información. France 24 dice: a las puertas del cónclave para elegir al nuevo líder de la Iglesia Católica, fieles africanos expresan su deseo de que el próximo papa provenga del continente y que sea una persona afro. Vamos con información sonido. Alors, le prochain pape qui viendra. Así que para el próximo papa que venga, mi mayor deseo es que sea un hombre negro. Si no es un hombre negro, espero que al menos sea un hombre blanco que sea verdaderamente un líder. En francés, miles de feligreses honran y recuerdan a Francisco por su visión sobre África y esperan que el Vaticano dé un papel protagónico en la región donde el catolicismo crece con rapidez. Euronews nos comenta: las comunidades cristianas palestinas de Gaza y Cisjordania han llorado la muerte del Papa Francisco, que apoyó constantemente su difícil situación a lo largo de su papado, pero especialmente en los últimos 18 meses de su vida. No era solo nuestro Papa, era nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro querido amigo de Belén, proclamó Tony Tabash, propietario de una tienda católica de recuerdos en el lugar de nacimiento bíblico de Jesús. Mundo R nos dice que el Consejo de Ministros del Gobierno de Italia proclamó este martes 5 días de luto nacional por la muerte del Papa Francisco, un periodo que arranca a partir de hoy, confirmaron AF fuentes gubernamentales. Europa Press nos dice que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado luto nacional los días 22, 23 y 24 de abril tras el sensible fallecimiento de su santidad el Papa Francisco, según la publicado la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado. CNN, 4 de cada 5 de los cardenales que elegirán el próximo pontífice deben sus puestos al Papa Francisco. De los 135 miembros del Colegio de Cardenales menores de 80 años que son elegibles para nombrar al próximo pontífice, el Papa Francisco es responsable del nombramiento de 108. Eso significa que el 80% de los votos emitidos en el próximo cónclave serán emitidos por cardenales que fueron nombrados por el Papa Francisco. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo inicio, escribe el Papa Francisco en un texto inédito del prólogo de un libro del cardenal Angelo Scola, que se publicará el próximo 24 de abril. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, como bien lo destaca el título, porque la vida eterna de quienes aman ya experimentan en la tierra, en las ocupaciones cotidianas, es el comienzo de algo que no terminará. Y es precisamente por eso que es un nuevo comienzo, porque viviremos algo que nunca hemos vivido plenamente, la eternidad, se lee en el texto que publican este martes los medios italianos. Y nos vamos a América Latina con la agencia EFE, que dice que el Tribunal Supremo de Brasil aprobó este martes la apertura del juicio contra 6 ex altos cargos del gobierno del expresidente Jair Bolsonaro, acusados de participar en la organización del interino o del intento de golpe de Estado después de las elecciones de 2022. EFE comenta que el gobierno de Colombia publicó este martes las 12 preguntas que el 1 de mayo presentará ante el Senado para pedir la aceptación de una consulta popular con el fin de lograr la aprobación de las reformas del presidente Gustavo Petro estancadas en el Congreso. Los colombianos deben responder a estas preguntas de manera cerrada, votando sí o no frente a cada iniciativa, y para seguir adelante, cada pregunta tiene que pasar el umbral requerido. EFE comenta que el representante especial del secretario general de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recriminó este martes al gobierno del país andino por no haber avanzado en una mejor implementación de los acuerdos de paz de 2016, que habría evitado el recrudecimiento del conflicto armado interno que se vive desde el mes de enero. 7:03. Vamos con Fran Press, que dice que República Dominicana comenzó a exigir documentación a los extranjeros que buscan atención en los hospitales del país, una política especialmente orientada a controlar la migración haitiana y por la que fueron aprehendidas casi 90 mujeres y 48 menores, informó el martes el gobierno. Escuchemos el reporte. Vamos a recibir esas personas y aquellos que no estén en una condición regular, que no puedan justificar su estadía en la República Dominicana, pues serán hechas las coordinaciones del lugar para ser repatriados a su lugar de origen. Y nos vamos a Costa Rica con la agencia Associated Press, que anunció el martes que permitirá que algunos de los aproximadamente 200 migrantes deportados de Estados Unidos y detenidos en el país centroamericano permanezcan y se muevan libremente durante 3 meses. AFP también comenta que el gobierno de México discrepó el martes con el pronóstico del Fondo Monetario Internacional, que prevé una contracción del Producto Interno Bruto de 0,3% este año, y esgrimió que tiene planes para sostener la economía. Escuchemos.
Nosotros tenemos un plan para fortalecer la economía mexicana. Entonces no coincidimos con esta visión, entre otras cosas, pues porque nosotros estamos trabajando. También en tema de Estados Unidos, nos vamos hacia allá. La agencia EFE dice que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, lanzó este martes un mensaje unánime a los países para superar la crisis provocada por los aranceles. Hagan sus propios deberes, dijo, pero también prometió mayor asesoría en gestión de la deuda. Y vamos a este momento, 7:04, vamos a hacer una pausa. Continuamos luego con más titulares internacionales, ya volvemos con más. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.